Hola a todos, hoy les vengo a contar una historia sobre una asesina, que quizás no fue muy conocida, pero su historia es de lejos una de las más mórbidas que se han visto en la humanidad. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Fue una niña maltratada desde su salida del vientre materno. Al nacer, Betty, su madre la alejó de sí con asco y repudio gritando: "Alejen esa cosa de mí". Betty tenía apenas 16 años. Nunca se supo quién fue el padre biológico de Mary. Su padrastro era Billy Bell, un ladrón que insistía en que sus hijos lo llamaran tío para poder cobrar las pensiones del gobierno. La madre de Mary intentó matar a su hija varias veces, fingiendo que la niña sufría accidentes. Después se convirtió en prostituta y gustaba de utilizar a Mary para satisfacer los deseos de sus clientes. Mary era una niña muy hermosa. Parecía una muñeca, aunque siempre hubo algo andrógino en sus facciones. Desde los 5 años su madre la hacía participar en juegos sexuales con otros niños y a los 8 años la vendió a un cliente para que la desflorara. Luego la usaba para ofrecerla a clientes pedófilos. Mary declararía a la policía que su madre la sujetaba, desnuda, mientras los hombres que pagaban por ella le introducían el pene en la boca, hasta eyacular. Según su testimonio, siempre terminaba vomitando el semen. Así creció Mary, en medio de una familia enferma y disfuncional. Su papá Billy Bell siempre había vivido con ellos, pero les había enseñado a sus hijos Mary, y sus hermanos menores, que siempre lo llamaran tío, para que de esa manera su mamá pudiera cobrar la pensión mensual que el gobierno le otorgaba. Mary, una niña de 11 años, aceptó las burlas de su madre y la de los vecinos, cuando ésta la ridiculizaba delante de ellos, riéndose de ella porque aún mojaba la cama, colocando el colchón en la ventana para que todos los vecinos pudiesen ver lo que la niña aún hacía. Mary era una niña de 10 años, normal a los ojos de cualquiera, aunque no tan normal en el fondo. Un día, una amiga, Pat, le preguntó por su hermano pequeño que ya debería haber llegado a casa. Su hermano pequeño, Brian, tenía 3 años y era rubio. Fue Mary quien junto a su mejor amiga, Norma, ayudaron a buscar a Brian. Mientras ellas sabían dónde se encontraba el niño, la acompañaron por todo el barrio, cruzaron las vías del tren y llegaron a una zona industrial, un sitio habitual por los niños ya que allí había muchos materiales industriales que ellos consideraban buenos para jugar. Pat estaba muy preocupada por su hermano Brian, ya que solo hacía unas cuantas semanas se había encontrado muerto al pequeño Martin Brown dentro de una casa abandonada. Fue Mary la que señaló el sitio donde se encontraba el pequeño. El sitio eran unos largos bloques de cemento, mientras que su amiga Norma dijo que no, que era imposible ya que él nunca jugaba por aquella zona. Lo que ella no sabía, era que el cuerpo sin vida de Brian se encontraba justo donde él señalaba. El fin de Mary era que Pat encontrase el cuerpo sin vida de su hermano, ya que quería ver el gesto de conmoción en su cara. Pero Pat decidió irse, y fue la policía quien encontró el cuerpo del pequeño Brian a las 11:10 de esa misma noche. Cuando lo encontraron, Brian se hallaba cubierto de pasto. Había sido estrangulado. Y a su lado se encontraron unas tijeras rotas tiradas en el pasto. Tenía marcas en los muslos, habían marcado en su vientre 2 letras N y M, sus genitales habían sido seccionados, trozos de cabello también aparecían cortados y las heridas eran bastante grotescas. Existía una terrible sensación de juego, algo de ternura y de alguna manera, el toque juguetón hacía ver monstruoso aquel asesinato, dijo el inspector James Dobson. Durante el verano de 1968, los habitantes de Scottswood se encontraban bastante asustados por los acontecimientos. La policía procedió a entrevistar a todos los niños de entre 3 y 15 años, mientras que los adultos se preguntaban si el accidente de Martin Brown también se trataba de un asesinato. Estábamos realmente nerviosos, dijo la tía de Martin. Entre los niños sospechosos se encontraban Mary Beth de 10 años y Norma Bell de 13 años. Mary era demasiado evasiva y actuaba de manera bastante extraña. Norma estaba emocionada por el asesinato y se dedicaba a sonreír, como si todo fuera un juego, según el testimonio de un policía.
En la declaración oficial de Mary, ella mencionó las tijeras que se encontraron al lado del cadáver, lo cual era una evidencia confidencial, pues en ese momento ella se incriminó sola, y se podía suponer que tanto Mary como Norma habían visto morir a Brian y que alguna de las dos o ambas era la asesina. Norma fue interrogada por segunda ocasión por el inspector Dodson, y esta vez ella confesó que Mary le dijo que ella había matado a Brian, y que después la llevó a ver el cadáver, advirtiéndole no decírselo a nadie. Cuando vio a Brian, Norma sabía que estaba muerto, pues tenía los labios morados. En ese momento, Mary pasó sus dedos por los labios de Brian y le dijo que lo había disfrutado. Al concluir su interrogatorio, la policía no perdió tiempo y fueron por Mary, pero ella parecía estar muy tranquila y no aceptó nada. Mary reflejaba estar en un juego de policías y ladrones y nada la ponía nerviosa, como si supiera lo que iba a pasar y cuál era el proceso policial. Debido a muchas contradicciones, las dos niñas fueron acusadas de asesinato y encarceladas en la estación de policía, en espera del juicio. Las dos familias que perdieron a sus hijos declararon que luego de la muerte de estos, habían sido interrogadas por Mary Bella, con preguntas como: ¿extraña a su hijo? ¿Le duele que haya muerto? Inclusive con un tono de burla, quería saber cómo se sentían. En el caso de Martin Brown, quien fue encontrado muerto en el piso, con varios golpes y la cabeza sangrando, confesó Mary Bella que junto con Norma, llevaron al niño engañado a una construcción, y cuando se encontraba parado en una barda, Mary lo empujó, y el niño quedó inmóvil en el piso, pero consciente. En ese momento, Mary y Norma bajaron hasta donde estaba Martin, y al verlo indefenso, pero todavía con vida, Mary dijo: puse mis manos alrededor de su cuello y lo apreté muy fuerte. Él trató de defenderse, pero yo tenía más fuerza que él, no lo solté hasta que vi que ya no se movía, lo disfruté. Entre otras declaraciones, Mary dijo: siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que fueran más débiles que yo, que no se pudieran defender. Esta declaración conmocionó a todo el pueblo. Mary y Norma fueron llevadas a juicio, el 5 de diciembre de 1968. El proceso judicial duró de 9 días, y la corte estaba abarrotada por la prensa. En el juicio se le preguntó a Mary que cómo ella sabía que Martin había sido estrangulado, tomando en cuenta que este dato se mantuvo todo el tiempo como confidencial. También el forense incriminó a Mary al demostrar que se encontraron fibras del vestido de Mary en los cuerpos de las dos víctimas. Igualmente se encontraron fibras del vestido de Norma en los zapatos de Brian, pero la duda permanecía, de qué tanta culpa podría tener Norma en los homicidios. Se dice que lo que realmente se trataba de averiguar en ese juicio era si Mary era una pequeña niña trastornada o en verdad se trataba de un monstruo, una mala semilla. El veredicto: Mary obtuvo la pena por homicidio. Pero lo que no estaba muy claro era qué tan severo sería el castigo que se le impondría a Norma. La defensa tenía que probar que Mary estaba psicológicamente enferma y que no comprendía la magnitud de sus actos. Después de los testimonios de las niñas, la corte llamó a los psiquiatras que las examinaron y su opinión fue: nosotros creemos que esta niña tiene que ser puesta en manos de una institución mental, ya que padece de una personalidad psicópata, demostrada en la falta de estima y cariño hacia los seres humanos y la propensión a actuar por impulso sin pensar en las consecuencias. Los jueces tardaron un buen rato en deliberar las sentencias, y Norma tembló de emoción cuando la encontraron inocente de los cargos que se le imputaron en ambos homicidios, pero fue puesta bajo supervisión psiquiátrica. Sin embargo, Mary fue encontrada culpable de asesinato en ambos casos por asesinato, por delegar responsabilidad y buscar complicidad. Su detención sería por tiempo indeterminado. Una vida condenada. Aparentemente recuperada y rehabilitada, Mary fue liberada a los 23 años, el 14 de mayo de 1980, su primer trabajo fue en la enfermería local para niños, pero determinaron que este era un trabajo inapropiado para ella. Después regresó a casa con su mamá, y conoció a un joven que la dejó embarazada, pero ahora la polémica se trataba de si a la mujer que había matado a 2 niños se le debía permitir que se convierta en madre.
Ella luchó arduamente por su derecho a ser madre, alegó que ahora era otra persona, que se había reformado y que se arrepentía de lo que había hecho en su infancia. Su hijo nació en 1984. Mary alega que desde el nacimiento de su hijo ha tomado una nueva conciencia acerca de los crímenes que cometió, que de alguna manera ocurrió una transición dentro de ella, debido al tratamiento apropiado que recibió, pasó de ser una niña asesina a una madre cariñosa. Eventualmente conoció a un hombre del cual se enamoró, se fue a vivir a un pequeño pueblo, pero los oficiales tenían que avisar a las autoridades locales de su presencia, así es que de inmediato los habitantes de ese pueblo organizaron marchas, exigiéndole a la asesina que se marchara. El 21 de mayo de 2003, Mary Bell obtuvo la victoria en la corte, para mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas, pero los investigadores privados, contratados por la de Martin Brown, siguieron rastreándola, pero no la encontraron. Actualmente Mary es abuela, y sigue con el temor de que la identifiquen como la niña asesina.